Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas con el propósito de comunicar, transmitir y difundir las ciencias forenses. En este caso tenemos un invitado de lujo directamente de Chile, una invitada de lujo, pero antes de presentarla vamos a dar espacio a nuestros auspiciantes. Excelencia en servicio de peritaje profesional en las diferentes disciplinas de la criminalística. Laboratorio Pericial Rindlisbacher y Asociados. info@laboratoriopericial.com.ar. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Muy bien, después de nuestros auspiciantes, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de lujo directamente desde Chile, que es la licenciada en Trabajo Social, Cintia Muñoz. ¿Qué tal, Cintia? Te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias a vos por aceptarla. Voy a contar un poco a la audiencia con respecto a tu trabajo y tus estudios. Cintia Muñoz es licenciada en Trabajo Social, es perito, es docente investigadora, directora de investigación e intervención forense, Forensit. Tengo acá también que realizaste una maestría en Trabajo Social, graduada en la Universidad Pontificia Católica de Chile. ¿Está bien ese dato? Así es. Muy bien. Está bien. Tengo un montón de datos, me llevaría todo el programa para contar tu trayectoria, pero si te parece bien, dado que el programa es breve, me gustaría abocarnos a la entrevista, que nos cuentes un poco sobre tu trabajo, lo que se pueda profundizar, que nos permita el programa. Entonces, quería arrancar con preguntas muy elementales. Recordad que nuestro programa es visto también por una audiencia de profesionales, empresas, estudios jurídicos, pero también tenemos muchos aficionados. Por ende, me gustaría empezar por el ABC de tu trabajo. En principio, hay una pregunta que se harán muchos, ¿qué es una trabajadora social? ¿Cuáles son sus incumbencias dentro de la profesión? Bien, el trabajo social es una profesión que nace en el ámbito del asistencialismo, con una mirada de profesión coayudante en el ámbito jurídico, en el ámbito médico. Durante los inicios de la profesión, esos fueron los énfasis que se le fueron dando a esta disciplina, y posteriormente se ha ido desarrollando y se ha ido ampliando en la medida que, por ejemplo, el sistema de justicia ha ido creciendo o se han ido identificando nuevas áreas de la justicia. El trabajo social ha ido entonces respondiendo a estas nuevas demandas. Podríamos decir que la diferencia que se ha dado en el transcurso del desarrollo de la profesión tiene que ver con este inicio que yo te señalaba anteriormente, ¿no? Una profesión que se inició desde el punto de vista del asistencialismo, de la coayuda a otras disciplinas como la medicina o la justicia, pero paulatinamente esta profesión fue adquiriendo tecnologías y métodos propios para poder responder entonces a las nuevas demandas sociales y problemáticas sociales. Por lo tanto, hoy día el trabajador social es un profesional que está inserto en distintos ámbitos del saber, en distintas áreas del quehacer, aportando desde este lugar disciplinar sus conocimientos y poniéndolo a disposición entonces de las resoluciones más justas de resoluciones de problemas de familia en el ámbito de justicia, educación, salud, en todas las áreas del quehacer. Muy interesante, y quería destacar algo con respecto a tu currículum que he leído, que has viajado mucho por el mundo con respecto a esta oportunidad de pasantías, que no es un dato menor. Así es. Así que quería destacar eso. Vos sabés que el núcleo de nuestra entrevista, a partir que habíamos hablado fuera de cámara, tiene que ver con la pericia social forense. Vos sabés que nuestro programa se llama Escena del Crimen y de alguna manera tenemos que realizar ese vínculo con la temática que tiene el programa. Entonces, mi pregunta va a ser, respecto al trabajador social, con todas sus incumbencias, que por lo visto son muy amplias, ¿solo un trabajador social puede realizar
una pericia social, si empezamos a hablar de la pericia social. ¿Y qué es la pericia social? Bien, muy buena pregunta, Federico. Te agradezco para poder partir, digamos, desde esta base, desarrollando este tema que es la labor del trabajo social en el ámbito pericial. La pericia social es un instrumento privativo del trabajo social, es decir, solamente quienes ejercemos esta profesión podemos elaborar ese tipo de documentos, ¿ya? Por una parte, desde el punto de vista técnico, tenemos esta definición, pero por otro lado, del punto de vista de la especialización, para que un trabajador social pueda desempeñarse en el ámbito pericial, requiere además de muchas más competencias, de muchos más conocimientos y de mucha más expertise, para que a partir entonces de la conjugación de sus conocimientos, desde la práctica, desde la teoría, pueda entonces emitir de manera técnica definición, responder a diagnósticos, dictámenes periciales que se requieren en el ámbito judicial, ¿ya? En nuestro país, por ejemplo, en Chile, existe en la Corte Suprema un listado de peritos para que quienes ejercen distintas profesiones se inscriban. Esta es una lista donde la gente simplemente se puede inscribir, no hay ningún canal o ningún medio de evaluación de las personas que allí postulan o que allí se inscriben. Lo que ellos exigen es que las personas que postulan ahí tengan a lo menos 5 años de experiencia profesional y que además tengan o posean mayores conocimientos técnicos y teóricos, es decir, aparte de tener el posgrado, deben tener algún grado de maestría o de diplomado, algo que pueda acreditar su especialización. Entonces, en ese escenario, cumpliendo esos requisitos, los profesionales pueden ejercer esta labor pericial. Pero quisiera hacer hincapié en eso, que no basta solamente con tener los conocimientos teóricos, sino no tienes la experiencia práctica para poder entonces dar un dictamen profesional de las características que se requieren. Es decir, un dictamen que sea técnico, que sea ético y que responda a los requerimientos de la justicia. Muy coherente. Eso en términos generales. Muy coherente el sentido de que debe acreditar de alguna manera para hacer un trabajo tan complejo ciertos estudios de especialización y, bueno, la práctica en sí. Entonces, me das pie para preguntar ahora sí, ¿cómo se termina de vincular el trabajo social y la justicia? Bien, volvemos un poco a la historia del trabajo social, porque es muy importante recordar que desde sus inicios el trabajo social ha sido un agente colaborador con los sistemas de justicia, por lo tanto ha sido partícipe de la modernización de los sistemas de justicia, de la creación de nuevas leyes, de la distribución, ¿cierto?, de los distintos tribunales o de las especializaciones que existen, no solo en Chile, sino que ya casi en todos los países del mundo, ¿no? Esta diferenciación de tribunales de menores, de familia, de violencia o penales. El trabajador social ha sido parte de ese trayecto recorrido por el sistema de justicia y ha sido parte activa. ¿En qué sentido? En que en los orígenes del trabajo social, la historia de nuestra profesión nos relata que existieron trabajadoras sociales que participaron, por ejemplo, en Europa, en la creación de los primeros juzgados de menores. Lo mismo en Norteamérica, ¿no?, con la intervención con personas de minorías sexuales, étnicas, con el trabajo con niños en situación de vulnerabilidad. Fueron trabajadores sociales quienes pusieron esa voz de alerta e instaron al sistema de justicia para que diera entonces una respuesta más especializada a esas problemáticas. Esa es nuestra historia con el sistema judicial. Por lo tanto, tenemos una participación directa desde siempre. Como ya también lo indiqué, al comienzo esta participación era más bien como coayudante, ¿no?, como se le define en los términos jurídicos, como auxiliar al sistema de justicia. Y eso se fue manteniendo durante décadas en la medida que el sistema de justicia se fue perfeccionando, se fueron creando tribunales de menores, de familia, y requerían estos tribunales entonces de la presencia de un profesional que fuera capaz de dar un diagnóstico certero, metódico y claro para que los jueces pudieran tomar las mejores resoluciones en los conflictos de familia o los conflictos penales.
Es así entonces como el trabajador social se inserta dentro del sistema de justicia como parte de los tribunales, como funcionario de tribunales, coayudando, ¿cierto?, en este trabajo. Ahora, con la modernización del sistema de justicia, que en Chile parte el año 2005 con la reforma procesal penal, el año 2000, perdón, con la reforma procesal penal, y el año 2005 en la justicia de familia, esta participación del trabajo social se amplía mucho más. ¿En qué sentido? En que los trabajadores sociales ya no están insertos dentro del Poder Judicial como trabajadores sociales. Hoy día en la justicia de familia en Chile, los trabajadores sociales se desempeñan en los tribunales como consejeros técnicos, es decir, asesores del juez, para que sean un intermediador entre los documentos y las pruebas que se reciben y los antecedentes, ¿cierto?, que el juez debe tener para poder resolver. Y paralelamente se eleva la figura de los peritos con este proceso de modernización de la justicia. Este concepto de perito me voy a referir en primer lugar desde una manera transversal, es decir, para todas las profesiones. Cuando se moderniza la justicia penal y la justicia de familia, se incorpora la libertad probatoria, es decir, las partes tienen la libertad de presentar las pruebas que ellos estimen convenientes para poder resolver su teoría del caso. Y es en este escenario entonces que la labor pericial tiene un boom acá en Chile, ¿no? Muchas disciplinas comienzan a preparar y a formar en distintas áreas del saber a peritos para que puedan desenvolverse entonces en el ámbito judicial. Respecto de la labor pericial y el trabajo social, no está ajeno a este cambio, ¿cierto?, y a esta modernización de la justicia. Y en un primer momento me atrevería a decir que la mayor demanda de trabajo de los trabajadores sociales como peritos recaía principalmente en los trabajadores sociales del ámbito público, es decir, aquellos servicios que dependen del Estado y que por ley estaban obligados a entregar estos informes periciales a tribunales. Dado que, obviamente, la respuesta del sistema público es bastante reducida por motivos obvios, ¿no?, y la demanda del sistema de justicia es muy alto, comenzó a observarse esta necesidad de tener mayor cantidad de trabajadores sociales o peritos en el ámbito privado. Yo me atrevería a decir que entre el año 2008 y el 2010, aquí en Chile por lo menos, comienzan a surgir un sinnúmero de estudios u oficinas de profesionales que se dedican entonces a prestar los servicios como peritos específicamente para la justicia de familia y para la justicia penal, entendiendo esta alta demanda que existía. El trabajo social no es ajeno nuevamente a este boom, ¿cierto?, que existe de demanda de trabajadores sociales periciales, y comienza entonces, además, de manera paralela a producirse, digamos, la oferta de distintas organizaciones o profesionales independientes que deciden desempeñarse en el ámbito pericial. En mi experiencia personal, yo durante los primeros años de la reforma de justicia a la familia y de la justicia penal me desempeñaba en un sistema público, por lo tanto, por ley estaba obligada a elaborar informes periciales respondiendo a lo que el tribunal requería. Sin embargo, después de un par de años me di cuenta que era tal esta demanda de trabajo que finalmente terminé formando una oficina especializada, que es donde trabajo ya hace varios años. Siento que, si bien es joven esta pericia social, me hablas del año 2010, que surge, digamos, como, bueno, que realmente fueron escuchados, fueron escuchados de alguna manera, esta figura que podamos llamar, acá en Argentina llamamos auxiliar de la justicia, que funciona como asesor del juez, independientemente del fuero en que trabaje. ¿Y cómo está el trabajadora social en el mundo? O sea, ¿sienten que en Chile realmente están acorde a cómo se está desarrollando la pericia social? No sé, vi que viajaste mucho por el mundo haciendo pasantías, ganando experiencia y práctica. ¿Cómo sentís hoy que está la pericia social en Chile con respecto al mundo? Efectivamente, acá hubo una demanda, si bien es cierto, no fue una demanda que se haya escriturado, que se haya establecido formalmente, que tenían que haber más trabajadores sociales en el ámbito privado desarrollando las pericias, pero sí en el trabajo práctico
eso fue surgiendo de manera tal que como espontáneamente comenzaron a aparecer, digamos, o estudios, o oficinas, o personas que se dedicaron a esto. Como tú bien señalas, he tenido la posibilidad de estar en distintos países, de hacer pasantías en temas relacionados con la pericia social, como litigación, evaluación en contextos de riesgo de vulnerabilidad, evaluación en contextos de violación de derechos humanos, entre otras materias, en distintos países además. He podido estar en Estados Unidos, en Francia, Israel, Guatemala, Colombia, en muchos países, y he podido observar, he podido compartir con otros profesionales, ¿cierto?, estas inquietudes que surgen desde cómo podemos establecer un trabajo pericial, un trabajo social pericial que sea más profesionalizado y donde tengamos bases técnicas o metodológicas, ¿cierto?, más aunadas en los distintos países, entendiendo las diferencias que existen en uno u otro. Te diré que en los últimos años en Chile ha habido una mayor profesionalización de los trabajadores sociales como peritos. ¿Y a qué me refiero a esto específicamente? Me refiero a la formación de posgrado, ya no con cursos de 8 horas o 6 horas, sin desmerecer los cursos de especialización, pero formando a profesionales que sí pueden desempeñarse en el ámbito jurídico, porque esto no se trata simplemente de poder escribir un informe y presentarlo, porque los trabajadores sociales siempre hemos hecho informes sociales y siempre hemos hecho informes sociales al sistema de justicia. Eso no es lo medular en esta área del quehacer. Lo medular en esta área del quehacer es cómo nosotros desde el ámbito social somos capaces de dialogar con el sistema jurídico para poder construir conceptos comunes, ¿cierto?, una evaluación común que permitan a nosotros poder poner a disposición nuestro conocimiento, pero que eso además sea comprendido desde el punto de vista técnico y conceptual por el sistema de justicia. En Chile en los últimos años ha habido entonces un auge también, ha habido un florecimiento de muchas universidades que están haciendo entonces estos cursos de especialización específicamente en trabajo social pericial. Como lo señalaste por ahí, yo este año dirijo un diplomado de trabajo social pericial en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante años también anteriormente trabajé en la Universidad Alberto Hurtado en pregrado, en una área de especialización que era la intervención sociojurídica del trabajo social. Es decir, la realidad, la demanda social nos ha llevado, ¿cierto?, a mirar nuestro quehacer y a decir cómo podemos mejorar nuestro trabajo profesional para entregar un mejor servicio de justicia a las familias o a las personas que requieran entonces resolver los litigios que ellos tienen. A nivel mundial hay algunos países que están mucho más avanzados, como Estados Unidos, Canadá, con lógicas también distintas a la lógica nuestra, ¿no?, con sistemas de justicia que tienen algunas coincidencias y otras cosas bastante distintas. En otros países es bastante más normado la participación de los trabajadores sociales en el ámbito de la justicia, son mayores las exigencias del punto de vista académico. Por ejemplo, en Canadá les exigen a los trabajadores sociales una vez al año, esos sean temas recurrentes y que podamos ir instalándolos, ¿cierto?, para dar respuestas oportunas entonces al sistema de justicia. Clarísimo, Cintia. Y quería hacerte una pregunta. Me quedó claro esta demanda que existe social con respecto a la especialidad, pero si quedó algo que por ahí no me nombraste con respecto a los casos que requieren un experto en pericia social. ¿Hay algún caso en particular que sea más requerido que otros? ¿En qué casos los llaman para realizar los trabajos? Bien. En la justicia de familia, como ya lo había indicado, existe la libertad probatoria, la libertad de prueba, ¿ya? Entendiendo que los procedimientos con la modernización del sistema de justicia, los procedimientos son orales, son inmediatos, ocurren en presencia del juez, tiene mayor validez lo que se declare a lo que se presente en un documento escrito. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que la justicia de familia específicamente
en el 95% de las materias: divorcio, compensaciones económicas, violencia, vulnerabilidad de derechos de los niños y niñas y adolescentes, tutela, manutención. En todas las materias se pide o se ofrecen las pruebas periciales como prueba. Más allá de otras disciplinas. ¿Y por qué? Porque generalmente el trabajo social tiene una mirada bastante más holística de la conflictiva familiar, por lo tanto puede aportar elementos técnicos, puede analizar antecedentes, ¿cierto?, de las partes y de terceros, para darle una mirada objetiva y para darle una mirada profesional al juez para que éste pueda resolver de mejor manera los conflictos de familia. Ahora también el análisis o la evaluación dentro de la justicia de familia tiene cierta particularidad. A quienes nosotros evaluamos cuando realizamos los informes periciales son personas que tienen un vínculo en común, tienen una historia en común y probablemente van a mantener ese vínculo después de terminado este conflicto familiar. Por lo tanto, también aquí el aspecto ético de esta intervención que realiza el profesional es un pilar transversal. No podemos olvidar que en este escenario, en la justicia de familia, estamos evaluando o estamos trabajando para que se resuelva de la mejor manera este conflicto de este grupo de personas que va a seguir siendo familia posteriormente. Y por otro lado, en el ámbito penal, el objeto de análisis es distinto, porque se está analizando la comisión de un delito donde no necesariamente quienes están participando, quienes están siendo evaluados, son o tienen vínculos en común, ¿cierto? También existe en el ámbito penal la libertad probatoria, es decir, tanto el organismo que dirige la investigación, que en Chile es el Ministerio Público, como el organismo que resguarda los derechos de los imputados, que en Chile es la Defensoría Penal Pública, tienen esta libertad probatoria y ellos pueden presentar, ¿cierto?, a los informes periciales como la prueba o como una de las pruebas principales para poder establecer, comprobar o refutar su teoría del caso. La ley, al dar la libertad probatoria, entonces le da esa facultad a las partes para que sean ellos quienes decidan qué pruebas se van a incorporar o qué pruebas se van a presentar. También la ley en Chile señala que los jueces pueden ellos determinar, ¿cierto?, la necesidad de solicitar pruebas periciales, en este caso peritajes sociales, a organismos colaboradores del servicio público. Como te conté yo anteriormente, trabajé en un servicio público y nos llegaban muchas causas de tribunales de todo Chile donde los jueces pedían que nosotros como funcionarios públicos emitiéramos informes periciales. Es decir, está dado por la libertad de prueba, es decir, las partes pueden definir qué pruebas presentan ellos y también el juez tiene la facultad de poder pedir ellos estas pruebas periciales. Vos sabés que me crea, Cintia, la curiosidad de, bueno, nosotros los peritos criminalistas, de alguna manera los datos los podemos obtener de distintas maneras. Una de las maneras es, si tenemos la oportunidad de ir al lugar del hecho, donde se levantan los indicios, donde si hay personas se puede entrevistar o se puede escuchar su testimonio. Me da curiosidad de cómo ustedes recolectan datos y que tenga fuerza probatoria esos datos. No sé si lo hacen a través de entrevistas, cómo van armando, digamos, estos datos para después realizar y mostrar prueba. Bien, muy buena pregunta, Federico, te la agradezco, porque muchas veces la gente no entiende cómo se hace esta evaluación pericial. A diferencia del trabajo que existía antes de los trabajadores sociales dentro de los tribunales, como parte de los tribunales, la evaluación pericial tiene bastante más rigurosidad técnica y metodológica, ¿ya? Hay que partir primero que nada señalando que el informe pericial, cuando se ejecuta, este debe responder al objeto de juicio y hechos a probar que ya fueron definidos por el juez en la audiencia preparatoria. Por lo tanto, esa es la directriz que tiene que tomar esta evaluación pericial. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay que hacer un levantamiento de información, tal como lo hacen ustedes, ¿cierto? Pero este levantamiento de información se hace a través de distintas técnicas, por ejemplo, las entrevistas con ambas partes o con personas del entorno cuando es necesario,
La observación, muchas veces en las causas de familia es necesaria, la observación paterno-filial, de la dinámica familiar, de la relación conyugal, la visita domiciliaria, que es la técnica de excelencia del trabajo social, nos identificó a nosotros en los primeros años de la profesión como los únicos que concurrían al domicilio de las familias que se pretendía ayudar. Por lo tanto, con estas técnicas básicas, el trabajador social tiene que partir como base para realizar cualquier evaluación pericial. Además, existen otras técnicas que ayudan, ¿cierto?, a darle una característica más técnica a esta evaluación pericial, siempre cuando el objeto del juicio que se está analizando requiera entonces de otras técnicas de intervención. También, por ejemplo, yo aplico mucho el análisis documental porque se le piden muchos antecedentes, muchos documentos a las partes para poder ir contrarrestando la información que ellos entregan de manera verbal o lo que está señalado en las demandas o en las contestaciones. Con todas esas técnicas de captura de información o de levantamiento de información, yo aplico la técnica de la triangulación de la información. La triangulación de la información me permite entonces tener claro que el objeto de juicio es este y voy a contrastar todas las fuentes de información para ir viendo cuáles son los hechos que son objetivamente observables y que dan respuesta a lo que el tribunal quiere dilucidar. Es decir, una prueba pericial no puede tener comentarios que no tengan que ver con lo que se está analizando. No se puede realizar con una sola técnica de intervención. Con una entrevista es muy difícil poder llegar a una conclusión. Tiene que nutrirse de distintas fuentes de información para poder responder entonces a lo que el tribunal quiere. En el ámbito de familia, con estas características que ya te señalé, ¿no?, que uno generalmente entrevista a ambas partes, al demandante y al demandado, a veces también es necesario entrevistar a terceros, que también es parte de la metodología o de las técnicas de intervención. En el ámbito penal, está la carpeta investigativa, ¿cierto?, como los primeros antecedentes que uno tiene para también conocer el objeto de juicio y hechos a probar, y también se aplican distintas técnicas como entrevistas, observación, visitas domiciliarias, y ahí también pueden ser otro tipo de análisis que no sea necesariamente documental, ¿no?, resultados de análisis criminológico, análisis delictuales, que permitan ir resolviendo entonces lo que el tribunal quiere dilucidar. Ahora, es necesario que un informe pericial social se nutra de distintas fuentes de información para poder de esa manera resguardar la interpretación objetiva que el profesional tiene que realizar. Es muy fácil en las ciencias sociales, ¿cierto?, traspasar información subjetiva o juicios personales. Sin embargo, el ámbito jurídico lo que quiere de nosotros es una opinión objetiva y una opinión profesional. Y para eso entonces existen las distintas técnicas de intervención que permiten responder de manera objetiva a lo que el tribunal quiere resolver. Clarísimo. Cintia, sabés que nos quedan 2 minutos, de los cuales tenía una pregunta más para hacerte. Si en Chile existe alguna normativa vigente, cuáles son las leyes que regulan el ejercicio de la profesión. No sé si hoy por hoy el trabajador social está colegiado, tiene una matrícula, un tomo, un folio. Sí, existe el Colegio de Trabajadores Sociales, sin embargo, para desempeñarse como perito no es ese el órgano que regula o establece quiénes pueden desempeñarse en el ámbito pericial. Es las Cortes de Apelaciones de cada región de Chile tienen un listado de peritos en los que los peritos nos inscribimos, dura 2 años, ¿cierto? Es una inscripción bienal. Cada 2 años nos inscribimos, mandamos nuestro currículum, nuestros certificados académicos, nuestros posgrados, y entonces quedamos inscritos en la Corte. Esa hoy día es la forma en que el Poder Judicial ordena u organiza a quienes ejercen la labor pericial. Sin embargo, desde el trabajo social, como te señalaba al comienzo, ¿no?, nosotros creo que todavía estamos en pañales, estamos recién dándonos cuenta de que necesitamos aunar conceptos, necesitamos aunar criterios profesionales para poder estandarizar el trabajo que se realiza.
Tú en la práctica te puedes encontrar con gente que tiene muchos años trabajando en este ámbito y con gente que recién está comenzando. Y lo ves prácticamente en los informes periciales y en las declaraciones. O sea, hay una diferencia sustancial entre alguien que efectivamente se ha desarrollado en el ámbito pericial y alguien que no lo ha hecho. Es por eso que, como te comentaba también, en los últimos años algunas universidades están impartiendo estos posgrados como especializaciones para los trabajadores sociales. Si tú me preguntas a mí, yo como perito que llevo más de 15 años trabajando, creo que es el Poder Judicial el organismo que tiene que regular esto, no solamente para los trabajos, para el trabajo social en el ámbito pericial, sino que para todas las disciplinas, no solamente a través de una inscripción, sino que también a través de una evaluación de los trabajos que los peritos hacen. Porque justicia, quienes necesitan este trabajo profesional para poder responder de mejor manera a los conflictos que ellos tienen que resolver. Bueno, clarísimo, Cintia. Siempre digo al final del programa, a veces lo podemos lograr, a veces no. Este fue el caso, realmente capturamos la esencia de tu trabajo, sos muy clara y precisa para hablar, así que te agradezco muchísimo. En estos últimos segundos que nos quedan, me gustaría si podés dar algún correo, si estás en las redes sociales, para aquellos que nos están mirando y necesitan de tu asesoramiento, de una consulta, empresas, estudios jurídicos, ¿a dónde se tendrían que comunicar? Sí, por supuesto, estoy en LinkedIn como Cintia Muñoz, estoy en LinkedIn como Forestin, en Instagram como Cintia Muñoz Justicia de Familia o como Soy la Forense. Ahí me pueden contactar, ahí me pueden mandar mensajes, también a través de la página de WAFE, que es la Asociación Mundial de Mujeres Expertas Forenses, en la cual pertenezco, también soy coordinadora. Pueden escribirme a través de todas estas redes. Yo encantada de poder colaborar y poder ir abriéndonos para conversar estos temas y de qué manera entonces podemos ir socializando y democratizando esta información por una parte y por otro lado mejorando la labor de los peritos desde el trabajo social y desde otras disciplinas. Bueno, muchísimas gracias. Para los que se engancharon más tarde, tuvimos una excelente entrevista con la licenciada Cintia Muñoz, especialista en pericia social forense. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias, Federico. Y de esta manera damos fin al programa Escena del Crimen y nos vemos la semana que viene, ahora los días martes 22:30, con un nuevo invitado. Muchísimas gracias.